Sí, buenos días, bendiciones para todos. Que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros en este precioso día. Hoy estoy aquí tratando de ser fiel al llamado y a la asignación que se me ha entregado. El Padre puso en mi mano hoy un material para entregarle a este pueblo y lo escogió en Mateo capítulo 16 y vamos a darle tema, título y propósito de este mensaje. El tema, lo de hoy es real. El título, los ciegos verán. El propósito, dejarte ver que es el mismo Jesús que estuvo allí entre fariseo y saduceo. Ese es el que sigue hoy de pie, soportando la incredulidad de un mundo ciego, pero que ya verá, dice Dios. Hermano, ayer Dios le hablaba a un pueblo de dura cerviz. Hoy Dios le habla a personas ciegas. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice en el capítulo 16, del 1 al 4 de Mateo, cómo los fariseos y saduceos le pedían señal a Jesús para poder creer en él. Y Jesús le dijo en el verso 4, una generación perversa y adúltera busca señal. Usted sabe lo que Jesús le dijo, pero no se le dará señal, solamente la señal del profeta Jonás. Dice en el verso 5 al 12, todos discutían porque Jesús le dijo, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en el verso 12, entonces entendieron que no le había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Un maestro, un pastor, una persona que dirige a un pueblo debe tomar en cuenta esta enseñanza y decirle, usted tiene los ojos puestos en las cosas que usted está viendo literal, porque el consejo de ese maestro o ese pastor es decirle, mire primero hacia adentro de usted. Porque ahí adentro de usted opera el bien y el mal. Tengo un caso cerca de mí de una persona que mira lo que está alrededor. Y yo quiero que usted vea cómo tiene su apartamento cerrado. Porque él le teme a todas las plagas y las ratas, según él. Pero a mí Dios me muestra que dentro de él y dentro de ese apartamento opera Satanás con todos los demonios. Pero él no lo puede ver. Entonces, el trabajo de usted y el mío es mostrarle a la persona que donde deben poner los ojos no es en el pan, como pasó aquí. Mire que aquí ellos entendieron que Jesús no le hablaba de pan. Sino de la doctrina falsa, de las enseñanzas falsas. ¿Cómo es que usted siendo un hombre que se quita la ropa delante de un espejo y usted mira los órganos suyos que son de hombre? ¿Cómo usted puede, descarado y degenerado, engañarse a usted mismo y creerse que usted es una mujer? Hijo del diablo, arrepiéntete ya. Dios está harto ya de la hipocresía.
traidores, adúlteros, fariseos, y piden señales. ¿Es verdad que pide señales? Jesús hizo una pregunta y dijo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y aquí veremos que solo Pedro contestó. En el verso 16, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pero más para adelante vamos a ver lo que pasó con el mismo Pedro. Con el mismo Pedro que reconoció a Jesucristo. Fue el mismo Pedro que lo negó. Eso es lo que está pasando hoy en los altares. Personas que Dios anduvo con ellos en un tiempo y hoy lo están negando como Pedro. Por eso veía algo que me mandaron que decía, se lo mandé a alguna persona, de un predicador que decía, cuando Pedro dijo, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. ¿Y usted qué le está dando al que le queda al frente? ¿Qué le está dando? ¿Qué está saliendo de usted? ¿Con qué usted está bendiciendo al que está al frente suyo? Torcido, podrido, hediondo. ¿Con qué usted lo está bendiciendo? Usted y yo estamos llamados a hacer luz y a hacer sal para aquellos que están podridos. Apestan. Usted pasa por la puerta de ese apartamento y el mal olor lo apesta. Pero adentro están de que lleno de miedo. Pero es los demonios que tienen adentro. Camada de víbora, dijo Dios. Del verso 13 al 20, hoy día son pocos los que reconocen el Espíritu de Dios en el hombre, porque sus ojos y sus oídos están cerrados. En Mateo 3, 8 al 9 dice que Juan dijo, verso 7, camada de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hermano, ¿quiera usted que cuando usted tenga América al frente diciéndole pan, pan y vino, vino, sea América la que esté al frente de usted y no el Dios de América hablándole a usted? Porque hay miles de gente que no quieren América al frente de ellos. Porque América está llamada y ungida para decir la verdad. Y Dios viene y me trae a mí esas personas que están llenas de inmundicia y me la pone en el frente a ver si puedo lograr algo. Aquí Jesús no hablaba, sino Juan. Y el Espíritu de Dios que estaba en Juan Bautista fue el que dijo, camada de víboras, que vienen a bautizarse, porque creen que porque se meten en el agua ya son salvos. Le voy a hablar ahora de lo que hizo un pastor famoso en República Dominicana. Famoso. Pero esta no es la primera vez que oigo esto de ese pastor, porque yo estuve en esa iglesia como misionera por 2 años y allí querían bautizarme de nuevo, porque ellos creen que el bautismo es un relajo y que usted tiene que estarse bautizando delante de los ojos de ellos para ellos creer que usted está bautizado, porque así está este mundo lleno de lo que usted sabe y muchos no lo saben. Yo escuché de una hija espiritual que le falló a Dios y cuando volvió a la iglesia, ese pastor que le hablo, la bautizó por segunda vez. Dígame usted, y ella de pendeja se dejó meter en el agua creyéndose que Dios puede ser burlado. Yo estuviera en el caso de esa persona y me arrepiento todos los días. Y yo creo que Dios permite esa cosa a ver si la gente crece y aprende.
Cómete el rollo, le dijo Dios a este vaso. Cómete el rollo que lo va a necesitar. Hermano, hay un solo bautismo, un solo Dios. Un solo Padre y un solo Hijo. ¿Y por qué usted cree que Dios le dice Hijo de hombre a Jesús? Y tanto error en el mundo de la gente que adoran a la Madre de Jesús. Usted tiene que admirarla. Y yo incluso le dije a Dios, dame de la humildad de María. Pero esta que está aquí nunca va a adorar a María. Porque Jesús es hijo de hombre. Barbarazo. En Mateo 5:17 dice Jesús, no penséis que vine para abolir la ley y los profetas, sino para cumplirla. Y si Jesús cumplió la ley y lo que dijeron los profetas, ¿usted cree que usted no lo va a cumplir? Usted se está creyendo que es verdad que ya no hay profeta después de Juan. Claro que dice que ya no van a haber profetas que enamoran hasta Juan, porque aquí el único profeta que sigue haciendo la obra es Jesucristo. Por eso que usted debe temblar cuando él le dice en el libro de Hebreo lo que le dice allí del sábado, que muchos no van a entrar. ¿Por qué? Porque son incrédulos. Pero es tan bueno Dios que dice, todavía estoy esperando que muchos entren en el reposo. Oiga la paciencia de Dios, todavía estoy esperando. ¿Usted cree que si el sábado no tuviera valor, estuviera allí en Hebreo esperando a Dios? ¿O usted se burla de esa palabra de Dios? Ay, hermano, ese siervo que me dijo, usted cogió el sábado, lo dobló, le quitó el polvo y lo metió en una gaveta. Oiga cómo se burló ese hombre. Yo dudo que ese hombre Dios lo exalte en la tierra. Porque de Dios nadie se burla. Y ese día que siempre dijo eso, yo fui con una hija espiritual mía a llevarle el diezmo que Dios le ordenó a ella que se lo llevara a ese siervo. Ve, llévale esos diezmos a ese siervo. Educada por Dios en persona. Y este texto bíblico debería ser como un faro de luz para todo el mundo. Si Jesús cumplió el mandato de la ley, ¿usted por qué maldice la ley? Los que están conectados de este grupo saben que sin querer le di a sacar a un miembro que maldijo el diezmo, y yo soy celosa de la palabra de Dios. Y yo dije, este hijo del diablo maldijo el diezmo, maldijo la ley, maldijo a Dios. Y queriéndolo sacar a él, desbaraté el grupo. Hermano, pero el que choca con Dios tropieza conmigo. Y el que tropieza conmigo tropieza con Dios. Porque no hicimos uno. Oiga, no hicimos uno. Gústele a usted o no le guste. Las personas que hablan mal de la ley, así como le llama a Dios, le llamo yo. Usted y yo estamos llamados a hacer lo que la palabra de Dios nos enseña, no la mentira que enseñan la mayoría. Usted está mal delante de Dios si usted aplaude a lo blasfemo, no diezme, no se bautice con el bautismo de Juan, adultere y robe, que Dios es bueno y Dios lo va a perdonar. Así, vaya, adultere, robe, pegue los cuernos, murmure, maldiga, haga de todo. Que Dios es bueno, Dios no me amor. Es verdad, es verdad. Siga ahí, no doble. Siga ahí, no doble.
Yo conozco a una persona que creo que el próximo tema, o no el próximo, pero Dios me decía, viene un tema que tiene que ver con la autoridad de Dios en el hombre. ¿Usted sabe qué persona no tiene autoridad? Una persona que le falló a Dios. Una persona que está en pecado no tiene autoridad. ¿Porque usted cree que pasó lo que pasó con ese presidente ahora? De allá afuera. Porque no tenía autoridad. Y cuando el hombre pierde la autoridad, Dios lo deja solo. En el verso 18 de Mateo 5 dice que ni una tilde, que es la letra más pequeña, se perderá hasta que todo se cumpla. Y el verso 20 dice, por tu justicia entrará en el reino de los cielos. ¿Es usted una persona justa? ¿O es usted una persona que hace lo que la mente le dice? Guárdese de su propia mente. Guarde su corazón, porque de él mana la vida. En Mateo 16, 19 dice Dios a Pedro que lo que él ata en la tierra será atado en los cielos. Y usted, ¿qué está atando con su boca y con sus hechos en el cielo y en la tierra? ¿Sabe usted que todo lo que sale por su boca, el ángel que está al lado suyo sube al cielo todos los días? Y todo eso está allá en la agenda suya. Toda esa blasfemia que sale por la boca suya está allá registrada. En el verso 23 del capítulo 16 de Mateo vemos que Jesús le llamó Satanás a Pedro. Al mismo que le dijo, tú eres el Cristo, a ese mismo que Jesús le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Pues a ese mismo Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Qué enseñanza tan grande tenemos aquí? Pero no la aprendemos, pero tampoco la enseñamos. Dígame usted, ¿se la enseña a la iglesia? A mí nadie me la ha enseñado. A mí ningún pastor, y déjeme decirle que este vaso que está aquí ha pasado por toda la doctrina. Con decirle que en la última iglesia donde estoy, Dios me dijo, no te metas ahí en esa doctrina, no te metas ahí. Porque la tuercen. Yo quiero que usted vea cómo estaba andando la enseñanza del libro de Cantares, aplicándose a las emociones humanas, a lo carnal. Y Dios tuvo que usarme a mí para abrirle los ojos. Y por lo menos un líder de alto rango subió a la iglesia, al altar, y dijo, bueno, estamos todos perdidos. Porque todos estábamos aplicando esto. Por lo menos él se lo reconoció. Pero después se levantaron otros y dijeron, no es como ella dice. Entonces cuando Dios vio ese levantamiento, dijo, oye, no te me metan enseñanza y doctrina aquí. Que aquí todo está contaminado. No lo digo yo, lo dijo Dios. Apártate de mí, Satanás. A ese mismo Pedro. ¿Qué sucede hoy? Que muchos no le llaman al pan pan y al vino vino. Llámele cada quien por su nombre. Pero mientras sus ojos estén cerrados y sus oídos, usted no podrá identificar de quién es la voz que sus oídos oyen.
en Mateo 4:10, apártate de mí, Satanás, le dijo Jesús. Y Jesús no vio a Satanás en persona. Jesús escuchó la voz de Dios. Mas, sin embargo, así ya vemos mucho hoy que sabemos cuando escuchamos cuál es la voz de Dios. Y cuando usted no identifique la voz de Dios, entonces acérquese a un ungido. Si usted no está seguro que la voz que usted está escuchando es la voz de Dios, porque Satanás es muy experto hablándole, fingiendo la voz. Usted no podrá identificar la voz que sus oídos oyen. En Lucas 23, aquí, de igual manera, Jesús, al oír la voz de Pedro, supo que no era Pedro, sino Satanás en Pedro. Por eso le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Estaba Jesús mal? Porque le habló a Pedro de dos formas diferentes. Primero le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre. Y luego le dice, apártate de mí, Satanás. Usted está mirando, Jesús pudo discernir en el momento que el Padre estaba con Pedro, pero pudo discernir en el momento que era Satanás que estaba con Pedro. Así somos los auténticos. Podemos discernir quién está en la persona que está en el frente. ¿Quién es que te está hablando? Ahí es que América no se somete a la autoridad. ¿Cuál autoridad? ¿Pero cuál autoridad tiene usted? Usted la perdió hace tiempo. Pero hace tiempo que usted no tiene autoridad. Revelado a este vaso, la perdió. ¿Por qué? Porque usted quiere que ese pueblo que Dios puso por debajo de usted quite los ojos de Jesús, Hebreos 12:2, y lo ponga en usted. Y desde que un pastor hace eso, se cayó. Se cayó el ministerio. Usted lo ve que sigue ahí, pero no avanza. No va a avanzar. De lo que se vive hoy en la calle, donde hay un semáforo en rojo, pero hay una policía que le dice, pase. ¿Qué usted hace? ¿O qué usted entiende que debe hacer cuando usted está en un semáforo en rojo? Usted sabe que no puede cruzar. Pero aquí en República Dominicana, ahora mismo, que no tenemos un presidente, que lo que hay es una rata en la presidencia, ponen a un hombre ahí delante del semáforo que le diga a la gente, deténgase o pase. Y usted ve a la gente pasando con el semáforo en rojo y usted dice, ¡oh! ¿Y qué está pasando? ¿Usted sabe cuál es esa señal? Que no tenemos autoridad. Tenemos una autoridad en el frente, pero la autoridad del país no está. Porque ya el país, él no tiene presidente, porque el presidente no debe violar esa ley del semáforo. Pero a él le conviene poner la ley de él. Por eso pone policía que digan, pase, aunque el semáforo esté en rojo. Así mismo que le dicen los pastores a la gente, haga. Como el pastor que está en el infierno de Nueva York, que me bautizó a mí en el nombre de Jesús solo, que le decía a la gente, y la gente me lo dijeron a mí, América, ¿usted sabe lo que dice el pastor? Después que se salió del pentecostal para meterse a los sábados, usted puede hacer en la semana todas las cosas malas que usted haga, pero si usted guarda el sábado, usted está salvo. Oiga, este quitó todo para darle toda la gloria al sábado. Alabe, educada por Dios. Es importante guardar el sábado, pero no darle toda la gloria al sábado. ¡Ey! Yo vi en una iglesia de los adventistas un niño que chocó la cabeza con la puerta y yo vi cómo se manifestó el demonio y le dije a la mamá, llévelo a otra iglesia porque aquí no se lo van a liberar, porque aquí no saben lo que es echar fuera un demonio. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece?
Usted cruzará porque usted sabe que ese policía tiene la instrucción que se le otorgó para violar la ley del semáforo. Dígame en qué país del mundo cuando el semáforo está en rojo habrá alguien que cruce. De aquí en República Dominicana es la única parte que yo lo he visto. Claro, yo nada más estuve en Nueva York, en varios estados de Nueva York, pero hermano, es suficiente lo que yo viví allí para aprender de la diferencia que hay entre allá y acá. Allá no se permite que usted cruce el semáforo en rojo. Pero ni el presidente que se pare delante del semáforo va a hacer eso, porque ahí se está violando la ley. Pero aquí se viola la ley y la gente aplaude. Sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo. La Biblia dice, ay de lo que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Pero si en vez de usted ver a un policía, a donde está el semáforo, usted ve a un mendigo o un enfermo mental que le está diciendo pase, 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 ¿usted pasaría? Usted cruzaría, usted cruza porque usted está viendo una autoridad ahí con una ropa puesta. Por ejemplo, cuando usted me ve a mí con esta ropa, es porque porta una autoridad. ¿Sabe por qué? Porque las personas que son soldados se visten como soldados. Entonces, cuando usted ve en el semáforo a un soldado con la vestimenta de soldado, usted va a hacer lo que el soldado le dice. ¿Por qué un soldado? Ahora, si es un médico, un mendigo o un enfermo mental, usted no va a cruzar el semáforo en rojo. Pero aquí le estoy hablando de leyes en la carne. Le estoy juntando la ley espiritual con la ley de la carne. Para que usted vea cómo obedecen los que están en la carne y cómo obedecen los que están en el espíritu. No dice la Biblia, ¿por qué me dice Señor, Señor? Pero no hace lo que yo te mando. Esto no era nada más de decir que gloria, gloria, aleluya, aleluya, gloria, gloria, aleluya, aleluya. Ay, 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 hermano, por favor. Hermano, ¿cuánta gente usan esta palabra? ¡Wow! ¡Wow! Y a mí me educó Dios. A las 3 de la mañana, levántate y prende el televisor. ¿Y sabe usted quién es? ¡Wow! Una entidad demoníaca. Y yo digo a Dios, ¿por qué tú no le has enseñado eso a multitud de gente para que no digan wow? De esta boca usted no va a escuchar la palabra wow, porque Dios me educó y me dijo wow, es una entidad demoníaca. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, ¿qué quiere Dios enseñarnos hoy aquí? Que no importa lo que sus ojos ven, si Dios no nos revela lo que tenemos al frente, estamos fracasados. Jesús tenía el mismo Pedro que le había entregado la llave del reino de los cielos, pero eso no fue suficiente. Pastores, abran los ojos. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En el verso 28 del capítulo 16 de Mateo dice, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Y lo vemos que se cumplió con los dos discípulos a quienes se le apareció. Primero en Lucas 24:15 dice que sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se le acercó y caminaba con ellos. En el verso 16, Jesús le dijo, pero los ojos de ellos estaban velados. Mire, aquí la palabra velado significa que no era que los discípulos estaban ciegos, pero Dios puso una condición en ellos para que no lo reconocieran.
porque Él hace como a Él le place. Y Jesús le dijo en el verso 17, ¿qué discusión es esta que tienen entre vosotros? Verso 18, y ellos le respondieron, ¿eres tú el único que en Jerusalén no sabe la cosa que han acontecido en estos días? Y él le dijo, ¿de qué cosa me habla? En el verso 18 al 24 hubo una conversación de los que iban por el camino con Jesús, pero Jesús le dijo en el verso 25, oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas? Y entraron en su gloria. Y entraran en su gloria, el verso 27, para lo que dicen que el Antiguo Testamento no es necesario, Jesús le enseñó en el verso 17 del capítulo 24 de Lucas, verso 27, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, le explicó lo referente a él en toda la escritura. Todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesús. Pero yo estuve en la casa de mi hija donde daban una enseñanza bíblica y tuve que frenar a un maestro a sola, claro. Porque este tipo se atrevió a decir, ya el Antiguo Testamento no es necesario. Digo, venga acá, ¿qué le enseña Dios en Mateo? Que una persona bien instruida saca del armario cosa nueva y cosa vieja. Eso está en el verso 52, no me acuerdo el capítulo de Mateo. Pero un buen maestro enseña cosas nuevas y cosas viejas. Si es bueno el maestro. Entonces usted no puede venir a decir que ya el Antiguo Testamento está descartado. Dice que en Lucas, verso 31 del capítulo 24, le fueron abiertos los ojos y los reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos. En el verso 36, Jesús se le aparece por segunda vez a los discípulos. Y en el verso 37, pero ellos asustados pensaban que vieron un espíritu. Verso 38, es muy importante lo que enseña aquí, ya que ninguno le reconoció hasta que le mostró las heridas de las manos y los pies. Así yo veo multitudes que comen con Jesús, caminan con él, pero no lo saben. En el verso 45, él le abrió la mente para que comprendieran las escrituras. En Juan 20:11 vemos que a la primera que Jesús se le apareció fue a María Magdalena. En el verso 19 es cuando se le aparece por segunda vez a los discípulos, y en el capítulo 21 de Juan es cuando Jesús se le apareció por tercera vez, cuando Pedro tiraba la red en el mar. Hermano, Jesús camina todos los días aquí en la tierra y usa cuerpo diferente. Y se lo está diciendo una persona a quien Dios se le ha aparecido 5 veces y entre lo descubrí. Hermano, tengamos cuidado. Tengamos cuidado que Dios se sienta con usted en el bus. Dios está en la estación de gasolina. Dios está en la puerta de un hospital. Dios está debajo de los puentes. Dios está en toda parte. Problema de usted si lo ignora. Pero muchas veces esa persona que usted tiene al frente de usted, esa persona que usted no soporta, que usted no la tolera, que usted quiere vomitarla, ahí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiciones, le amo mucho. Un abrazo de papá. Que Dios quite la maleza, le ponga el abono y le eche el agua. Bye, bye.